Bien, pues hola, os damos la bienvenida al primero de los webinars de DHL Atlas Sport Days. Arrancamos hoy una serie de sesiones que servirán para apoyar, fortalecer, promover y visibilizar casos de éxito de empresas de nuestro país. En lo que a la exportación se refiere, objetivos que comparten los prestigiosos premios DHL Atlas otorgados por DHL Express desde hace ya 6 años. En cada una de estas sesiones trataremos un tema. En esta ocasión centraremos el interés en los cambios y adaptaciones en la cadena de suministro en el mundo actual e impactos de los próximos cambios aduaneros en la Unión Europea. ¿Cómo está afectando la COVID-19 y el Brexit? Y sobre todo, ¿cómo se afrontan estas situaciones desde la empresa? Nos darán sus respuestas y sobre todo, atención, sus soluciones compañías finalistas de anteriores ediciones de los premios DHL Atlas a la exportación. Y muy importante, dado el peso que recae sobre ellos por su perfil como experto, también estarán en este ciclo miembros del jurado de estos galardones. Recordamos y destacamos que estos premios están avalados por un jurado que pertenece a algunas de las principales instituciones españolas como el Círculo de Empresarios, el Foro de Marcas Renombradas Españolas o el ICES, entre otras. Les pasamos a presentar, también damos la bienvenida a todas las personas que se están uniendo ya en estos momentos. Presentamos a Jorge Guillén, Export Manager de la empresa Agrobeco, Albert Herrero, General Manager en la compañía Baidemes Group. Hola, ¿qué tal? Nicolás Mouce, Director de Marketing de Ventas de DHL Express y miembro del jurado de los premios de DHL Atlas. Bienvenidos a todos. Gracias. Bienvenidos. También queremos agradecer la asistencia de Rocío Lorenzo, responsable del área fiscal del SLOW, quien explicará las últimas novedades sobre los cambios fiscales y aduaneros en la Unión Europea que comentamos al principio. Bienvenida, Rocío. Gracias, buenos días. Vale. Repito también a todos, bienvenidos, nos escucháis bien, nos decís. Perfecto. Y antes de comenzar, os queremos recordar que podéis aclarar vuestras dudas, vuestras preguntas en un chat que hemos habilitado y que iremos contestando en los diferentes bloques de esta sesión y sobre todo al final. Pero si tenéis alguna pregunta más concreta, más específica, tenéis a vuestra disposición este mail, contacta.webinars@exportadordhl.com, que ahí también podréis ver y sobre todo dar respuesta a alguna de vuestras dudas. Vale. Perfecto, nos decís que todo está perfecto, pues entonces vamos a comenzar de lleno en esta sesión. Sin lugar a dudas, la COVID-19 y el Brexit son dos factores que están afectando al comercio internacional, a los planes estratégicos de nuestras empresas. Su adaptación podría ser la clave de su éxito y además un motivo para ser merecedoras de una de las 4 categorías de los premios DHL Atlas. Sobre ello nos va a hablar Nicolás Mouce, Director de Marketing y Ventas de DHL Express y miembro del jurado de los premios DHL Atlas. Cuando quieras. Gracias. Permitidme, voy a compartir una pequeña presentación porque para efectivamente que de apoyo. Un momentito. Si la tecnología no falla, ya está. Bueno, sobre todo lo que quería recordar un poquito cuáles son el origen de los premios Atlas y también muchas veces un poco los criterios, ¿no? Los premios Atlas es sencillamente un premio para reconocer y premiar a las pymes exportadoras españolas. Es un reconocimiento a la labor bien hecha por las empresas y además hemos definido 4 categorías que veremos a continuación. Sobre todo lo que se busca son empresas que están llevando también la marca España por los distintos continentes, compitiendo en mercados globales que cada vez son más competitivos, ¿no? Lo que es importante es que el primer premio consiste en la financiación de un viaje comercial justamente para seguir poder progresando y exportando y los ganadores de las ediciones anteriores se fueron a Japón, a Sudamérica, a diferentes destinos, con las cámaras de comercio, con misiones comerciales efectivamente para buscar, para ampliar su mercado, ¿no? Porque eso sabemos que es una aventura que dura mucho. También un poquito lo que ha comentado Raquel, el jurado es totalmente independiente. DHL, aunque somos el que ayuda a los premios, mi voz es una de las 6. Es decir, que contamos con la Cámara de España, con Julián López Arenas, después el Foro de Marcas Renombradas Españolas con Miguel Otero, después ISEX con Juan Miguel Márquez,
y el Círculo de Empresarios con Alfredo Bonet y con Digital, esperando que nos nominen el nuevo miembro del jurado. Es decir, que entre los 6 nos reunimos, revisamos todos los dossiers que nos habéis mandado y efectivamente clasificamos las empresas con los 4, además las 4 categorías a las cuales os presentáis. La primera, que normalmente es la que lleva el gran premio, es el gran premio Atlas a la exportación para una empresa que realmente haya logrado mayores éxitos y que también tenga una trayectoria de apertura, de preparación de su exportación, ¿no? Después tenemos un accesito a la exportación más innovadora, porque también hemos visto que es un factor muy importante de éxito y de mantenerse en los mercados, que es la innovación. Después, otro accesito a la exportación más sostenible, porque también eso es una responsabilidad que además cada vez valora más la sociedad, ¿no? La sostenibilidad de los modelos y también los propios productos que se están exportando. Y después, el último es el acceso a la exportación a través del e-commerce, porque el e-commerce, tanto B2B, de empresa a empresa, utilizando plataformas, como el B2C, desarrollando tu propia página web y abriendo al mercado internacional también, lo que hemos visto es que las empresas españolas cada vez están utilizando estos medios y les permite alcanzar realmente hasta 160 destinos, ¿no? Es decir, hay 220 países en el mundo y territorios, pero realmente las que más lo logran a 160 ya es el récord, ¿no? Está genial. Después también recordar un poquito quiénes fueron los ganadores. Como podéis ver, son de diferentes sectores. Aquí empezamos realmente, relanzamos los premios, que son premios que iniciamos porque DHL apoya la exportación desde el año 96. Y lo tuvimos que parar y lo reanudamos en 2014 y aquí tenéis, bueno, que voy a citar los principales grandes premios a exportación: Liberium, Certes, Gesi, Idainature, Orbea. Como veis, los sectores industriales son muy variados. Después, en la innovación, GTD, AGECULAB, Magapor, IGTAM, el Grupo Morón. La exportación más sostenible, Idainature, Extraíce, Garnica, Ternua, ALN. Y después, por el e-commerce, porque eso es una categoría que abrimos después, en 2016, Pisa Monas, Funi Global y Fugar Knitters. Pero también aquí vemos los ganadores, pero lo más importante son todas las empresas que se presentaron y que están luchando día a día para efectivamente estar exportando y dar a conocer sus productos a nivel internacional. A veces puede ser un poco duro y parece injusto, pero en el jurado tenemos que elegir los mejores del año, ¿no?, que se han presentado. Pero también siempre es un reconocimiento a todos los que lo están haciendo a diario y que están generando realmente la exportación española. Después, un poquito como temas de introducción de hoy, no me voy a extender, solo un poco recordar cuáles son los principales retos que tienen la pyme o la empresa española cuando está yendo fuera, ¿no? Hemos tenido y hemos todos sufrido, tanto en la parte del transporte como en la parte de las pymes, que están el Brexit. Porque el Brexit lo veremos luego con Rocío Lorenzo, con más detalles, pero al final el Brexit en sí ha supuesto realmente un cambio. Tener un país de la Unión Europea que ya es un país fuera de la Unión Europea, un país tercero, con todos los cambios y las implicaciones aduaneras y fiscales que tiene. Después tenemos el segundo reto, es el mes de marzo, es el que ya estamos empezando con ICS2, que es el Import Control, principalmente es el sistema de gestión de declaración electrónica de seguridad para mandar mercancía. Es decir, cada vez las aduanas nos obligan a declarar mejor y con más detalle lo que estamos exportando o también importando, porque al final es lo que entra en la Unión Europea. Después, en julio, tendremos el tercer hito con la eliminación del de minimis para el IVA. El de minimis actualmente estaba de 22 euros y ahora se elimina. Es que se va a cobrar el IVA a partir del primer euro. Y después nos queda el cuarto, que es la venta online a la UE, que también cambia el umbral único. Se crea un umbral único, porque ahora ya era diferente país a país, para cobrar el IVA del país de destino y se establece también una ventanilla única. Como son temas muy técnicos, Rocío nos hará una presentación detallada de los temas. ¿Vale? Entonces, eso, como veis, siempre, todos los años hay cambios y este año realmente tenemos muchos y tienen un impacto directo sobre los negocios
sobre la exportación. Entonces, muchísimas gracias y ya Raquel te devuelvo el mando. Muchísimas gracias. Gracias, Nicolás. Cambios directos, cambios continuos y cambios que, bueno, se tienen que ir conociendo poco a poco. De hecho, en el chat ya estaban haciéndonos preguntas de cuándo vamos a tratar estos temas. Lo haremos enseguida, pero antes vamos a conocer a las empresas que tenemos con nosotros. Al ver, bueno, empezaremos con Jorge. Si es posible, antes parecía que tenías un problema técnico. Jorge, ¿nos puedes escuchar? ¿Puedes hablar? Sí, ahora funciona bien. Buenos días. Perfecto. Muy buenos días, Jorge. Jorge Guillén, Export Manager de Arobeco, empresa dedicada a la comercialización de piensos selectos y finalista de los premios de DHL Atlas a la exportación en 2018. Queremos conocer un poquito más sobre vuestra empresa y sobre todo sobre ese viaje a la exportación que comenzasteis hace ya 10 años. Cuéntanos. Sí, así es. Bueno, somos una cooperativa agrícola ya con 56 años de historia, vamos camino de 57, y hace 10 años exactamente, dentro de un mes cumpliremos 10 años, comenzamos nuestra aventura internacional. Pues ya somos una cooperativa agrícola, como he dicho, pues somos una empresa social, sostenible, sobre todo eso, pues nuestros propietarios son agricultores aquí de la zona, somos de un barrio de Zaragoza. Y bueno, lanzamos a la aventura de exportación comenzando pues por lo que es Europa Central, Europa del Este, un poco unos mercados que considerábamos menos maduros, y a partir de ahí pues poco a poco fuimos dando el salto hacia norte de África, ya salimos luego a la zona de Oriente Medio, el Golfo Pérsico, y luego ya pues Asia, Oceanía y hasta Latinoamérica hemos llegado hace poco. Entonces, bueno, por sumarizar así rápido, nuestro producto, bueno, es un producto que no es fácil salir, ¿no? Ningún inicio es fácil. Entonces, fabricamos para todo tipo de animales, pero en el tema de la exportación, pues claro, siempre tienes que diferenciarte y vender lo que más valor añadido tiene. Entonces, nos centramos en lo que son los piensos para animales de hobby, que lo llamamos, pues son perros, gatos y sobre todo caballos. Caballos, pues, de élite, de competición. Y es por este motivo, pues, que donde hemos entrado realmente bien es pues con los mercados del Golfo Pérsico, con caballerías reales, ministerios de defensa incluso, bueno, caballos que luego van a ir a los Juegos Olímpicos, que puede costar 5 millones de dólares un caballo, pues les ha encajado muy bien nuestro pienso, pues lo que fabricamos aquí es todo calidad y ahí seguimos con ello. Muy bien. Antes de entrar en materia sobre COVID, Brexit y cambios aduaneros, que hablaremos, no os preocupéis, vamos a presentar a Albert Herrero. Vamos a conocer un poquito más vuestra empresa, que estáis especializados en temas de seguridad electrónica y que como Agrobeco también lleváis una década en el comercio internacional. Eso mismo. Nosotros en Baidemes somos una empresa familiar que nació en el 1985, o sea, llevamos 36 años ya en el sector. Empezamos ya, bueno, en el 2002 ya empezamos con Portugal, o sea que ya llevamos unos buenos años. Actualmente tenemos presencia en 7 países, tenemos 10 sedes en total y para Baidemes pues es muy importante el tema de la exportación. Como decía mi compañero Jorge, nosotros también intentamos ir al mercado de valor añadido, no es mover cajas solo. Baidemes es la distribución de material de seguridad de valor añadido y por eso pues cuadra el tema de la exportación buscando pues un valor diferencial que nos pueda permitir pues estar presentes en toda Europa. Actualmente el 45% de la facturación de Baidemes se hace en exportación. Eso también nos permite una tranquilidad que pues bueno, la empresa pues es mucho más estable y podemos pues permitirnos invertir a largo plazo para continuar creciendo. Decíamos al comienzo de esta sesión que íbamos a tocar 2 factores que han tenido importantes consecuencias y que todavía tienen para las empresas, como es el COVID y el Brexit. Si os parece, vamos a empezar por las consecuencias de la COVID-19 que ha afectado a la economía global en todos los sentidos, también y por supuesto a la exportación. Por ejemplo, el tráfico aéreo registró descensos muy altos, poco a poco se está recuperando, pero queremos conocer, bueno, desde vuestras empresas, tanto Arobeco como Baidemes Group, ¿cómo habéis afrontado esta situación? Jorge, explícanos cómo lo habéis hecho y qué soluciones para la gente que nos está viendo que se encuentra en esta situación. Vale, parece que tenemos un problema con Jorge. Jorge, no te estamos escuchando. Si puedes conectar el
Ahora, disculpa, no, se me ha olvidado quitar el silencio. Sí, a nivel de lo que es el negocio, dentro de toda la problemática de la situación, bueno, tenemos la situación de que la circunstancia de que fabricamos alimento para animales. Esto es que los animales comen todos los días. Entonces, pues somos en ese caso un sector esencial y no nos hemos visto obligados a cerrar la fábrica en un solo día. Al revés, hemos tenido más y más demanda. Y, hombre, no ha sido fácil porque nos hemos visto obligados a adoptar múltiples medidas en cuanto a seguridad en la fábrica, replantear también todo el trabajo, ya que todo el trabajo pues, que podía ser no externalizado, pues trabajarlo desde casa, digamos, el famoso home office, claro, pues hemos tenido que ir con ello. Y esto es una situación nueva, ha obligado a cambiar los modos de comunicación, pues implementar nuevas maneras de comunicarnos entre los diferentes departamentos. Pero bueno, al final de todo se aprende, hemos salido bien en este caso. Y el año pasado, de hecho, hemos aumentado la facturación en exportación un 22%. Aquí el mayor inconveniente con el que nos hemos encontrado, pues, lógicamente, es el tema de las visitas comerciales, ya que, bueno, en toda la exportación yo diría que es importantísimo el trato cercano con el cliente, de desarrollar relaciones de confianza, el darles el soporte en persona, más cuando hablas de estos mercados árabes, es imprescindible. Entonces, bueno, eso hemos tenido pues, que, obviamente, reducirlo. El último viaje fue en febrero de ya hace poco más de un año. Y luego también otro inconveniente que hemos encontrado con COVID es que muchos mercados donde íbamos a comenzar a trabajar, por ejemplo, Rusia, China, India y Ucrania, estaban ya confirmados en enero del año anterior. Y para importar los productos necesitaban registrar las marcas. Esto es ir a los organismos oficiales y, claro, con el tema del COVID y las cuarentenas que ha habido en los diferentes países, pues los organismos mismos han reducido los servicios al mínimo y registrar nuevas marcas para importación pues no estaba entre esos servicios. Así que hemos sufrido una demora, pues yo diría que de medio año desde cuando íbamos a empezar a trabajar hasta que hemos comenzado. Ya hemos comenzado ahora, pero bueno, se nos ha demorado. Entonces, dentro de toda la situación del COVID lo que ha supuesto, pues a nivel de exportación y de negocio, no se puede decir que bueno, no nos ha ido del todo mal. Nos logramos y tomamos buena nota de eso que nos has comentado en el mercado asiático, de la importancia de las relaciones. Si no se pueden hacer de una manera, se tienen que hacer de otra, pero verdad que es que estén ahí. Y en vuestro caso, al ver qué afecciones, qué consecuencias ha tenido. Pues también para nosotros, también Bydemes es una empresa esencial porque al ser la seguridad, pues también es en el día a día. Por lo tanto, hemos tenido que estar siempre disponibles y siempre dando el máximo. Y para nosotros el COVID ha sido un reto a nivel de gestión. Aquí es donde los equipos han sacado lo mejor de cada uno de ellos. Y especialmente en importación y exportación. Básicamente, nuestro producto venía de China, especialmente de Wuhan, las cámaras térmicas. Nosotros hemos vendido las cámaras que se usaban para la detección del COVID. Por ejemplo, en el hospital de IFEMA, en el hospital temporal de IFEMA, pues han habido cámaras servidas por nosotros. Y todo eso ha sido un reto logístico muy importante, no solo por todos los países que de origen estaban cerrados, os podéis imaginar en China, organizar envíos desde China el marzo del año pasado, el abril del año pasado, desde China a Barcelona, fue un reto. También es verdad que pues, todo lo que es logística, papeleo, costes, hay que mirar muy bien. Pero bueno, creo que de estas crisis hay oportunidades y esto nos ha servido para mejorar muchísimo la cadena de suministro. Nos ha mejorado mucho el tema de las relaciones con los forwarders y optimizar pues, todo este sistema que creemos que de aquí para adelante será muy interesante. Y con un año tan complejo, pues Bydemes ha podido seguir aumentando su facturación y especialmente en la exportación. Por lo tanto, también estamos muy satisfechos del trabajo hecho. Sí, ya es un reto de por sí empezar la andadura internacional, aunque vosotros ya lleváis muchos años, pero cuando nos encontramos en estas situaciones todavía más. Entonces nos preguntamos cuáles son vuestros principales pilares para exportar, qué consejos, qué recomendaciones podríais dar, sobre todo en estas situaciones. ¿Quién empieza? Jorge. Bien, sí, bueno, pues en primer lugar, algo que ayuda mucho, sobre todo en los orígenes, esto es algo que recomendaríamos, es apoyarse mucho en las instituciones. Nosotros cuando comenzamos, pues
comenzamos de la mano de Cámara de Comercio, en concreto la de Zaragoza, pues con programas como el gestor de tiempo parcial, luego fuimos con ICEX España, con los programas Aprendiendo a Exportar, el programa PIPE, luego ICEX Next. Esto es un primer paso para comenzar todo, es bastante importante porque te ponen un poco en la rampa de lanzamiento, ¿no? Como se dice, porque es un mercado totalmente distinto. Y luego, sobre todo, como bien ha comentado el compañero Albert Herrero, es aportar valor. O sea, al final hay quizás productos que puedan servir en España, que igual se pueden vender a través de la calidad-precio, que por cercanía pueden encajar, pero cuando sales fuera, pues claro, tu competencia es el mundo, entonces tienes que ofrecer un producto que realmente sea de alta calidad, que aporte valor, que valga la pena pues traerlo desde miles de kilómetros de distancia, con el consiguiente incremento de coste que eso pueda suponer. Y sobre todo tener la mente muy flexible, o sea, no cerrarnos. Hay un error común en exportación que se suele enseñar en las escuelas de negocio, que suele ser que muchas veces intentamos adaptar el mercado de ahí fuera a lo que nosotros hacemos y cuando realmente lo que hay que hacer es adaptarte a lo que existe en el mercado. Obviamente, pues, soportando tu valor, pero siempre tienes que estar muy abiertos a todo, reinventarse constantemente. Porque luego algo que trae mucho, bueno, algo que también trae la exportación además no es solamente el beneficio que se pueda sacar de la venta en sí, que es, por supuesto es un beneficio, sino que a nivel global de la empresa es una mejora constante, yo diría que en todos los departamentos. Tienes que mejorar la comunicación, la planificación, te va a llevar incluso a mejorar tus procesos. Aquí, por ejemplo, pues, hemos implementado la industria 4.0, mayor digitalización y al final eso repercute en el nivel global y en el producto mismo. Al adaptarlo para exportación, pues el producto que te queda ya para nacional también, pues acabas fabricando siempre ya un producto de mayor valor añadido. Entonces, el consejo es ese, un poco así básico. Seguro que Albert coincides con Jorge. Si podrías puntualizar o podrías añadir alguna recomendación más. Nosotros hemos hecho algo parecido a lo que comenta Jorge. Lo único es que al ser una empresa familiar, pequeña, por desgracia, yo diría a toro pasado, no nos apoyamos tanto en instituciones como hicieron ellos y Bydemes usó un poquito más el hecho de tener una persona en local y crear el departamento desde esa persona local, una persona que entendiese ese mercado, pero como muy bien decía Jorge, al final de la exportación tienes que aprender, o sea, aparte del beneficio económico, que es incrementar facturación, que esto es lógico, yo creo que lo que nos ha ayudado muchísimo es que, por ejemplo, Bydemes está vendiendo en unos 15, 16 países en Europa. De cada uno de ellos vamos aprendiendo o las best practices o entender qué les importa y de eso estamos haciendo un mejor servicio y enfocándonos mejor y, por ejemplo, pues nuestro mercado español ha gozado de ventajas que hemos aprendido en otros países y las hemos aplicado aquí. Por lo tanto, pues bueno, es lo bonito de la globalización es esta parte, ¿no? Que nos pone un reto de seguir creciendo. Eso también, si lo miras desde consejos, hombre, yo lo que diría es que las pymes a veces son reticentes al cambio. Si tú vas a un tema de internacionalización, tienes que estar con la mente abierta y dispuesto a cambiar procesos, dispuesto a adaptarse un poquito a llegar a todos los clientes. Retos que tiene muy en cuenta también DHL Express. Nos estáis diciendo por el chat cuándo vamos a tocar el tema Brexit. Lo vamos a hacer ya y lo vamos a hacer en dos partes, si os parece. Aprovechando que tenemos a Albert y a Jorge, también queríamos preguntarles a ellos si este tema pues bueno, ha tenido consecuencias de alguna manera. Así que sabemos que vuestro mercado estrella no es Reino Unido, pero aún así, pues como antes ya nos estabais adelantando, algunas crisis, digámoslo así, se pueden convertir en oportunidades, ¿verdad, Jorge? Sí, bueno, así es. A ver, vaya por delante que a nivel global, por lo que significa para la Unión Europea, pues bueno, el Brexit es algo no deseado, lógicamente. La Unión Europea nos da estabilidad, pues, unión, seguridad. Pero bueno, a nivel de nuestro negocio, lo que nos está sucediendo, es una paradoja, es que para nosotros Reino Unido pues no es un mercado potencial, ya que es un mercado meramente exportador de nuestro tipo de producto. Pues por poner un ejemplo, de los 10 fabricantes
líderes de alimentación para caballos de Europa. En el top 7 hay 7 fabricantes de Gran Bretaña. Por tanto, exportar ahí es realmente complicado. Y lo que nos hemos encontrado es que muchos importadores que conocíamos ya, bueno, que llevamos trabajando años con ellos, ya desde hace más de un año nos están diciendo que hay muchísima incertidumbre por el Brexit, incluso mayor de lo que al final ha supuesto, que quizás al final sea un tema documental, de abastecimiento para el fabricante y tal, pero hace un año ya tenían esa incertidumbre de qué va a pasar y estaban buscando desesperadamente marcas alternativas a las que estaban trayendo pues de otros países. Y hablo de casos, por ejemplo, es curioso que, por ejemplo, me ha pasado, donde más ha ocurrido es en 2 islas que fueron colonias británicas, como Malta y Chipre. Hay una gran influencia de Gran Bretaña, lógicamente, y trae muchísimo producto. Pues nosotros, como sabéis, hacemos alimento para caballos, pues los importadores nos estaban diciendo, por favor, si podíamos abastecerles con otros productos complementarios, como suplementos veterinarios para caballo de élite, forraje, algo que habitualmente traen de Reino Unido, pues a ver si podíamos surtirlo. Así que en ese sentido, como bien ha comentado Albert y comentas ahora, hay que buscar la oportunidad en las crisis y, bueno, en río revuelto, ganancia de pescadores también que se dice. Así que es una oportunidad que nos ha supuesto, ¿no? Decir verdad. Ganancia de pescadores, de buenos pescadores y de pescadores bueno, que estén informados, ¿no? y asesorados. Albert, en vuestro caso, también buenas oportunidades significa dentro de los márgenes que estamos hablando. En nuestro caso, el Brexit, una oportunidad no es exactamente porque no es nuestro mercado, pero sí que hay riesgos. Nosotros tenemos proveedores que eran de origen de Gran Bretaña y allí sí que han tenido, pues bueno, hemos tenido que planificar, hemos tenido que adaptar nuestra cadena de suministro, adaptar pues los lead times y un poquito la racionalización de los productos. Pero bueno, creo que se está haciendo, creo que pues bueno, es un reto, pero como decía Jorge, no va a ser tan grave como se esperaba. Realmente teníamos un pánico de que sería un corte de suministro. Bueno, realmente con una buena planificación y una buena comunicación con el fabricante lo estamos pasando tranquilamente y no será un inconveniente. Todavía observamos que hay dudas, algunas las están transmitiendo en el chat sobre el Brexit y eso que ha comenzado ya el 1 de enero y estamos a marzo, pero es normal, será Rocío quien nos hable después un poquito más en profundidad. Antes de ello, como estábamos hablando de quizás nuevos mercados, no sé si es muy pronto, Jorge y Albert, para hablar de nuevas estrategias a nivel internacional o por otra parte queréis asentar donde os encontráis o ya tenéis vuestra mente en otros mercados. Bueno, no hay que descuidar nada, lógicamente, donde ya estás implementado, hay que seguir trabajándolo día a día, seguir visitando, seguir trabajándolo. Pero claro, sí que es cierto que al final no quita tanto tiempo como empezar de nuevo. Lo más complicado siempre es, más que conservar un cliente que ya tienes, lo más complicado siempre es comenzar. Entonces, sí que tenemos nuevos mercados en perspectiva, sobre todo la zona de Asia tenemos que es el gran futuro y en especial el mercado que consideramos que va a ser el dorado, bueno, el dorado ya es China. China es un mercado inmenso y además por lo que hemos entendido, la balanza comercial china ahora mismo está totalmente desnivelada. Exportan muchísimo y están deseosos de importar, necesitan importar. Entonces hay muchas acciones comerciales ahora mismo, hay acuerdos entre las autoridades chinas y las españolas para fomentar este intercambio, para traer producto español y europeo en general. Entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, hace un par de años fuimos invitados, hubo entre las autoridades de aquí de Aragón y las de ahí de China, se celebró como un evento de una semana donde nos invitaron en representación de alimentación animal. Nos pusieron un stand, todo subvencionado además por el gobierno chino, lo que significa que el interés que hay detrás. Luego hubo reuniones con empresarios locales de allí, nos llevaron a la sede de Alibaba y todo esto porque es que necesitan importar. Es un mercado importantísimo. Y en la zona de Asia en general creemos que hay muchas oportunidades también. Así que bueno, cuando pase todo esto por fin y podamos volver a viajar, la idea es centrarnos ahí en esos países. Además, como bien dices, de seguir creciendo pues para ser marca referente donde ya estamos, claro. Bueno, por parte de Weidemes Group, corrígeme si me equivoco, Albert, estáis en 8 países con actividad comercial en más de 45. ¿Todavía más? No, de momento lo que queremos es afianzar, incluso a veces
como comentábamos, ¿no? Intentamos abrir países y hay países donde ves que la propuesta de valor que ofreces pues no se adapta o los costes o lo que tú propones no funciona. Creo que también es inteligente probarlo y si ves que no funciona, pues tomar una decisión estratégica y centrarse donde vale la pena y más en tiempos de crisis, donde hay que asegurar el tiro. Nosotros en Bydemes lo que estamos estos próximos 2 años es afianzarnos en Europa, asegurar que estamos presentes en todos los mercados de Europa y especialmente el norte de Europa creo que son unos países que valoran mucho el servicio, la calidad, pues bueno, el know-how y creo que aquí es donde Bydemes puede apostar. Y bueno, por ejemplo, también trabajando de la mano pues, de proveedores que nos den este valor añadido todos juntos. Proveedores como DHL, como bien has dicho, he apuntado, todos tenemos que asegurar el tiro, por supuesto, por parte de todas las empresas y por eso, Nicolás, si te parece, vamos a conocer por parte de DHL cómo se está viviendo esta fase post-COVID y el Brexit. Bueno, el Brexit es todo una fase preparatoria, es decir, que lo que nosotros empezamos ya todo el año pasado a contratar más gente en aduanas, es decir, que en nuestro departamento de aduanas en España hay más de 300 personas y contratamos 150 más solo para gestionar los volúmenes del Brexit. Porque efectivamente de tener un país dentro de la Unión Europea a tener un país fuera de la Unión Europea, es decir, que ahora empezamos a tener un DUA de salida, un DUA de exportación o un DUA de importación y un despacho. Y lo que no se tenía antes. También hicimos ciclos de webinar que tuvieron con más de 1.500 registrados, porque efectivamente es una gran duda y hemos visto que hasta el final hubo una especie de regateo en la Unión Europea. Ahora, ¿cómo está el tema? El tema es bastante estable. Lo que es cierto es que hay, para las empresas, lo que hemos trabajado mucho es las integraciones informáticas. ¿Por qué? Porque las aduanas en destino de UK están integradas informáticamente. Entonces, si tú, dado el incremento, la multiplicación de volumen para la Unión Europea, cada país de la Unión Europea pero para Inglaterra recibe de toda la Unión Europea, que es su primer socio económico. Entonces, todos los países de repente mandando documentación al mismo tiempo que los envíos, ¿no? que pueden ser camiones completos hasta efectivamente paquetitos de comercio electrónico. Entonces, toda la preparación nosotros ha sido sentarnos con el departamento de aduanas nuestro, con cada uno de nuestros clientes y ver efectivamente cuál era la mejor solución. Pero en muchos casos pasa por efectivamente temas de integración informática y exactitud en los datos. Es que antes estabas mandando documentación a Inglaterra sin tener una descripción bastante vaga del contenido. Ahora, como hay despacho, tienes que tener una declaración, un número el TARIC o al final el código HS, que es el código armonizado de la Unión Europea. Bueno, nos lo comentará mucho mejor Rocío. Pero al final te obliga a hacer una factura igualmente que si tenías a Suiza como destino, que es también un país tercero, es como mandar a Suiza estando en la Unión Europea. Entonces, toda esta adaptación, si tú me preguntas, esto se basa en la preparación. Las empresas que tienen éxito son las que se han preparado. ¿Por qué? Porque también lo que vemos es que las crisis generan siempre oportunidades, pero también ha generado en unos casos, también en este caso, un incremento de costes de transporte. ¿Por qué? Porque no el transporte en sí, sino que efectivamente todo lo que es los trámites aduaneros adicionales, tener un despacho de salida, un despacho de entrada del país, al final te incrementa los costes de la operación. Y esto, además si haces bien las cosas, normalmente los tiempos se mantienen. Los tiempos, lo que estaba comentando Albert, al final, una vez que lo tienes bien preparado, bien organizado si tú exportas o si tú importas, porque al final es en los dos lados, si tu importador inglés te da la documentación correcta con toda la información que requiere la aduana europea, el producto entra perfectamente. Es decir, que esto es realmente las que más han sufrido, nuestros clientes más, son los que estaban acostumbrados solo a mandar a la Unión Europea, porque no estaban acostumbrados a exportar con todo lo que implica. Y principalmente no hay ni más ni menos las operaciones con Inglaterra. Ahora para nosotros son operaciones normales. Es como si estás mandando
a Estados Unidos o a China o a otros países donde te requieren toda una documentación. El cambio, efectivamente, es para el comercio electrónico, pero por eso prefiero que Rocío lo detalle, pero es donde requiere porque efectivamente interviene el tema del IVA, no solo el tema de una exportación normal, sino que estás mandando un particular y entra todas las reglas de IVA, donde efectivamente es lo más complejo, ¿no? Donde hay que hacer las cosas bien y hacer las declaraciones correctas. Pero el Brexit ya está digerido, es decir, que es un proceso de exportación corriente. ¿Qué ha sido la complejidad? Efectivamente, el cambio, el volumen y sobre todo ayudar a las pymes a estar preparadas. Porque la preparación, como en toda la exportación, muchas veces se tiene que hacer antes de empezar. Eso es como decir, las empresas que llegan a tener éxito son las mejor preparadas, las mejor asesoradas, las mejor referenciadas. Una referencia son, por cierto, estos premios. Luego hablaremos de cómo les ha afectado a nuestras empresas ser finalistas de los premios de DHL Atlas. Pero como hay mucha inquietud, hay mucho interés para hablar del Brexit, de los cambios aduaneros, Rocío, vamos a hablar ahora contigo. Queremos conocer esos cambios fiscales y aduaneros en la Unión Europea. ¿Cuáles son las novedades? Donde el IVA, como ya nos adelantaba Nicolás, va a ser uno de los principales protagonistas. Fantástico, muchas gracias, Raquel. Bueno, el objetivo de mi intervención, como se viene hablando desde que hemos empezado el webinar, es comentar con vosotros dos temas trascendentes a nivel fiscal que implican a todas las operaciones transfronterizas. Uno, las novedades en materia de IVA para las ventas a distancia y luego el impacto fiscal que viene derivado del Brexit. Para empezar, vamos a centrarnos ahora en las novedades en materia de tributación indirecta de IVA para las ventas online. La Unión Europea aprobó desde el año 2017 un nuevo paquete normativo sobre el IVA en comercio electrónico que introduce cambios sustanciales. Estaba previsto que esta normativa fuese aplicable a partir del 1 de enero del 2021. Sin embargo, debido a todo este tema de la pandemia, a las dificultades ocasionadas, la Comisión Europea ha aplazado su aplicación al próximo 1 de julio de este año. Los principales cambios introducidos son, como bien ha adelantado Nicolás en su intervención, se eliminan los umbrales en las ventas online transfronterizas. Como sabéis, en las ventas a distancia, cuando el destinatario es un particular o un empresario que no actúa como tal, una vez que se superan determinados umbrales de venta en otro estado dentro de la Unión, con carácter general y hasta el 1 de julio del 2021 la cuantía era de 35.000 euros, a excepción de otros países que habían establecido su propio límite, por ejemplo Alemania, que había puesto un límite de 100.000 euros, se debía aplicar el IVA del país de residencia del consumidor. No se tributaba en origen, sabéis que el IVA es un impuesto que se aplica sobre el consumo. Por tanto, una vez superados estos umbrales, se debería aplicar el IVA del país de residencia de este consumidor. Con esta reforma se suprimen estos umbrales nacionales, se establece un umbral único de 10.000 euros para que cualquier empresa que facture más de estos 10.000 euros por ventas realizadas a consumidores en otros Estados miembros tendrá que facturar con el tipo de IVA correspondiente al estado donde se encuentren sus consumidores. Esto que exige que las empresas deban conocer y aplicar esos diferentes tipos de IVA donde venden sus productos en el resto de los Estados miembros de la Unión. Si este umbral de los 10.000 euros no se cumple a partir del 1 de julio o no se cumplen los umbrales que hay vigentes ahora, estas operaciones deben tributar con el IVA del país de origen, es decir, se les deberá aplicar a estas ventas el tipo de IVA español. Evidentemente esto supone unos trámites administrativos enormes para la empresa. Entonces, con el objetivo de reducir estos trámites administrativos y evitar que las empresas se tengan que dar de alta en multitud de países por llegar a sus consumidores, al superar el umbral mencionado, dado que en la Unión Europea ya existe un régimen simplificado de ventanilla única que existía para los servicios que se llaman RETRE, que es el régimen especial de los servicios de telecomunicación, radiodifusión, televisión y prestados por vía electrónica a clientes particulares,
se ha considerado por la Comisión que se aplique este mismo sistema para las ventas a distancia, que estas ventas a distancia pasarán a denominarse entregas intracomunitarias de bienes a distancia, de tal forma que el límite de los 10.000 euros se establece para el conjunto de las mismas y también para los servicios de retre que pudieran prestar la empresa, es decir, se aglutinan los dos servicios para utilizar el sistema de ventanilla única. ¿Esto qué genera? Que los operadores o las empresas que vendan bienes a través de Internet ya no deberán identificarse a efectos de IVA en todos los países donde tengan clientes consumidores finales, sino que podrán hacerlo desde su país con una única declaración de ingreso de IVA a través de la ventanilla única. Sí que quiero destacar que el modelo donde se indican las cantidades que hay que abonar a cada país miembro de la Unión Europea no está pensado para el IVA soportado, está solo pensado para indicar el IVA de las ventas, el IVA de repercutido, pero no para comunicar los IVA soportados. Estos IVAs que se soporten en países de destino, evidentemente derivados del ejercicio de la actividad, podrán ser deducidos solamente a través del modelo 360 que está previsto y que se viene utilizando en nuestra normativa interna española, cumpliendo los requisitos y aportando las facturas correspondientes del país donde se haya deducido IVA. Rocío, disculpa que te interrumpa. Rocío Dime. del despacho Leslo, nos preguntan en estos momentos si el umbral que se aplica solamente a un cliente o al total de los clientes. No, del al país. total. Este umbral único es al total. Por dejarlo claro. Correcto. Es una vez que se superan las ventas a nivel europeo. Vale, perfecto. ¿Sí? Seguimos. Si veis que voy muy rápido, lo que sea, pero bueno, como tenemos poco tiempo, estoy intentando ir lo más rápido y ser lo más clara posible. Dado que las ventas a distancia de bienes generalmente se realizan mediante el uso de interfaces electrónicas, como son plataformas digitales o portales amplios de venta, se implica a estos titulares de estas plataformas en la recaudación de IVA, es decir, se les hace partícipes, considerando a dichas plataformas como las personas que efectúan estas ventas. Por tanto, a partir de este año, el 2021, serán los empresarios los que vendan a la plataforma sus productos y la plataforma será la encargada de cobrar e ingresar el IVA de ese consumidor final. Es muy importante tener en cuenta que se establece la obligación para estos titulares de las plataformas o interfaces electrónicas de conservar por un periodo de 10 años los registros relativos a las ventas facilitadas o que se hayan generado a través de la plataforma. Se establece, como ya he comentado antes, el umbral común de los 10.000 euros para las ventas intracomunitarias a distancia de bienes. Si no se llega al umbral, como he explicado antes, pues se tributa en el país de origen aplicando el tipo de IVA correspondiente al país de origen si no se llega al umbral. Y como comentaba también Nicolás en su explicación, en su intervención inicial, llega el fin de la exención de IVA en la aportación de pequeños envíos de escaso valor que estaban topados en 22 euros, pero sí que se mantiene la exención del pago de derechos de aduana para aquellas que no alcancen los 150 euros. Esto es igual un poco completo, son muchos cambios, se añade un nuevo régimen de IVA, pero creemos que el ampliar la utilización de la ventanilla única para estas ventas a distancia facilitan mucho a las empresas ya, sobre todo en operativa y en cuanto a costes, reduciendo sus costes, no tener que registrarse en los países de destino, sino pudiéndolo hacer aquí en España a través de la ventanilla en la agencia tributaria. Otro punto importante, Brexit, implicaciones fiscales del Brexit. Principalmente entender que cambia. Evidentemente con la salida de UK dejan de estar efectivos en todas las operaciones que se realicen todos los acuerdos y tratados adoptados en el marco de la Unión Europea. Volvemos al ejemplo anterior, es decir, hemos comentado antes, todos estos cambios de IVA vienen derivados de una directiva europea. Ya no afecta al Reino Unido, el Reino Unido pasa a ser un país tercero, se entiende fuera de las operaciones intracomunitarias, por tanto dejan de tener vigor los derechos de libertad, de residencia, de comercio y de circulación
de personas y de mercancías, así como todos los acuerdos y tratados en materia fiscal. ¿Qué es lo que no cambia? Los acuerdos bilaterales siguen en vigor. Todos los convenios, acuerdos bilaterales o multilaterales que estén suscritos, en el caso en que nos ocupa, sigue vigente el convenio de doble imposición firmado y vigente entre el Reino Unido y España. Y evidentemente siguen vigentes nuestras normas internas para evitar la doble imposición que contiene ya nuestra legislación, que puede incluir las operaciones con el Reino Unido. En cuanto a aduanas, se supone la salida de la Unión Europea del Reino Unido, por tanto, el tránsito de mercancías entre el Reino Unido y la Unión Europea pasa a estar sometido a la normativa aduanera aplicable a exportaciones e importaciones, tanto en la Unión Europea como en el Reino Unido. Se eliminan las facilidades de las operaciones intracomunitarias y esto lo que hace es, pues, como bien explicaba Nicolás también, cumplir un poco ahora, ¿no?, con toda la documentación que requieren las exportaciones e importaciones. Estarán sujetas a trámites aduaneros las operaciones con el Reino Unido, para lo que será preciso la correspondiente declaración aduanera. Debe llevarse a cabo electrónicamente, por tanto, se debe contactar con un representante aduanero debidamente acreditado. Para realizar estas operaciones es necesario disponer de un número de identificación de operador económico mediante el registro en autoridad tributaria del país, es decir, se tiene que solicitar en el país de residencia. Bien se trata de un trámite prácticamente instantáneo, que en la mayoría de los casos se concede de oficio, pero bueno, nosotros sí que llevábamos meses o 2 años que ha durado esto de la prórroga. Con el Brexit, pues, ¿no?, lo que hablaban antes en la mesa redonda, la planificación, ¿no?, ante el Brexit, pues, es fundamental para tener toda esta documentación y estos registros adelantados. Perdón, sí que quiero mencionar que debe tenerse en cuenta que las autorizaciones de concesión del Estatuto de Operador Económico y otras autorizaciones de implicaciones aduaneras expedidas por las autoridades aduaneras del Reino Unido dejan de ser válidas en territorio aduanero de la Unión, ¿vale? Volvemos a lo mismo, es un país tercero con normas que no aplican dentro de la Unión Europea. Rocío, perdona que te vuelva a interrumpir, como este tema está surgiendo muchas preguntas, muchas cuestiones, todavía hay dudas, aunque antes Nicolás comentaba que, bueno, las operaciones desde que ha empezado el Brexit, pues deberían normalizarse, pero bueno, siguen esas inquietudes. Nos preguntan por el chat y nos plantean este caso. Si, por ejemplo, tengo una tienda online y vendo a Inglaterra 11.000 euros, todo el IVA lo pago en España antes de enviarlo y al cliente de Inglaterra le llega ya libre de impuestos. A ver, es que el Reino Unido, esto lo de los umbrales del IVA es para operaciones intracomunitarias. Recordemos que vienen derivados de una directiva europea. El Reino Unido ya no pertenece a la Unión Europea. Por tanto, estas operaciones se entienden como exportaciones. Y a la inversa, es decir, mercancías que vengan del Reino Unido, aunque sea por portales, vendrán con IVA cero, porque se entienden como exportaciones e importaciones, dejan de ser operaciones intracomunitarias. Gracias, Rocío. Tengo otra pregunta para ti. Por si no ha quedado claro, que creemos que hemos contestado a esta pregunta, recordamos un mail de contacto, que es el que podéis ver también en pantalla, contacta.webinars@exportacondhl.com. Y la siguiente pregunta es sobre el IVA. La obligación de presentar el IVA por los marketplaces, nos preguntan, ¿funciona por todas las empresas o solo para las que residan fuera de la Unión Europea? No, funciona para todas las empresas. Lo que permite la ventanilla única es que empresas que residan fuera de la Unión Europea puedan inscribirse o determinar un país, un estado dentro de la Unión para registrarse ahí y desde ahí registrar todas las operaciones intracomunitarias que se realicen. Perfecto, Rocío. ¿Te parece si continúo? Me queda una parte pequeñita de la implicación del Brexit. Genial. Sí, vamos a terminar con esa explicación y si hay más preguntas te las formulamos al final. ¿Te parece? Perfecto. Nada, hacer hincapié otra vez. Me quedaba lo de la fiscalía indirecta, pero creo que ya sería como redundar porque lo he dicho antes. A ver, efectos de IVA,
estas operaciones dejan de ser tratadas como operaciones intracomunitarias, pasan a ser exportaciones o importaciones. Por esta razón, para la realización de estas operaciones entre los Estados miembros de la Unión y el Reino Unido, ya no será necesario el NIF-IVA, sino que deberá emplearse el número de identificación de operador económico al que hacíamos mención anteriormente y la correspondiente documentación de la exportación e importación. Creo que lo he dicho antes, pero si no lo he dicho lo vuelvo a repetir o lo digo de nuevo. La normativa relativa a ventas a distancia dejará de ser de aplicación a empresas del Reino Unido. Por tanto, empresas del Reino Unido podrán aplicar el tipo 0 a las ventas de productos a consumidores de la Unión Europea, ¿vale? Porque la directiva que mencioné en el primer punto ya no es de aplicación. En materia de tributación, tampoco quiero alargar mucho más, pero bueno, afecta a las operaciones triangulares que no están, claro, si interviene en una operación triangular una sociedad que esté domiciliada en el Reino Unido, la sociedad adquiriente intermedia no podrá beneficiarse de la exención de IVA, o hay que determinar el papel que desempeña la empresa del Reino Unido en esa operación triangular. Empiezan a contar todos los aranceles, impuestos especiales, etcétera. Entonces, aunque igual no lo veamos en el día a día, creo que Albert lo ha comentado, que igual se creía que era, o no sé quién lo ha comentado, que igual se creía que era más fácil de lo que luego está haciendo, ¿no? Igual un poco por desconocimiento, por un poco que quiere cierta organización en temas de comprender la operación con el Reino Unido, que ya es un país tercero. Te perdíamos un momentito, Rocío, pero te hemos escuchado perfectamente. Quizás y se lo expongo a todos nuestros participantes de esta sesión, especialmente a Nicolás, ¿es más fácil de lo que parece? Sí. A ver, no es que sea, mi opinión es que no sea fácil ni difícil, sino simplemente que cambia el esquema. Y yo creo que el cambio de esquema para las empresas es lo que genera la dificultad. Las operaciones intracomunitarias, cuando estás habituadas a ellas, son muy sencillas, ¿no? Ya sabes cómo no aplico IVA, aplican destino, etc. Pero claro, al tratar un país de estos como un país tercero, que venías tratándolo de una forma distinta, yo creo que el cambio igual un poco es entenderla, cómo debo tratar estas operaciones. La dificultad creo que radica aquí. Efectivamente, es lo que estaba comentando con las pymes que están exportando a muchísimos destinos dentro de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, era entender efectivamente que tenían que aplicar el mismo sistema que cuando están exportando a países no comunitarios. La complejidad efectivamente reside cuando la pyme estaba acostumbrada solo a comerciar con países de la Unión Europea, y entonces ahí es donde tuvo que efectivamente entrar en un nuevo proceso, que es un proceso de exportación, porque efectivamente Inglaterra, UK ya está fuera del ámbito europeo. Lo que es cierto es que requiere preparación, lo que he comentado, preparación en tus sistemas informáticos, y también acostumbrar en las propias negociaciones, porque ya es diferente, y también en muchas veces lo que hemos visto, que las empresas que están vendiendo a Inglaterra, a UK, han tenido que modificar su precio, porque han tenido que, si estaban vendiendo con el transporte incluido o con todos los procesos, vender el equivalente en un todo incluido, que es un DDP, un Delivery Duty Paid, que es el Incoterm que se utiliza, efectivamente han tenido que cambiar su forma de sus costes, porque es decir, que es un cambio. Y también lo que hemos notado también mucho es para todo el tema del comercio electrónico. ¿Por qué? Porque estaban acostumbradas efectivamente a vender con los umbrales que había, respetando los umbrales, y ahora tiene efectivamente que estar liquidando el IVA con la hacienda inglesa, incluso tener un registro, las empresas de comercio electrónico tienen un registro de IVA, estar registradas en la hacienda inglesa para poder operar desde el 1 de enero. Entonces esos son cambios, y si no has hecho los trámites no lo puedes hacer, o lo haces pero de una forma incorrecta, que es peligroso.
Estamos llegando ya a la 1 de la tarde, pero todavía tenemos hueco para alguna pregunta más. Por ejemplo, nos preguntan por el chat, un producto que se haya importado desde Estados Unidos y se envíe a UK, ¿vuelve a pagar aranceles? ¿Quién se anima? Rocío, Nicolás. Pues sí, la única, perdona, si salvo que me equivoqué, la diferencia que pasa es, efectivamente, antes UK estaba efectivamente dentro de la Unión Europea, así que se aplicaba las reglas definidas, porque todos los países que estamos en la Unión Europea se aplica los mismos aranceles y la misma reglamentación, y ahora un producto que viene de Estados Unidos y que entra en Inglaterra, se va a aplicar ahora los aranceles que ha definido el Estado soberano del Reino Unido. O sea que lo que hay que ver es que el Reino Unido ya antes era fácil, porque una empresa de Estados Unidos que estaba mandando a Francia, Alemania, Inglaterra, era exactamente el mismo trámite. ¿Por qué? Porque de homologación de producto, toda la homologación, costes y todo esto eran iguales, porque efectivamente estamos en un territorio, en una unión aduanera. Ahora, Reino Unido, está fuera de esta unión aduanera. Entonces, como Estado soberano, habrá definido cuánto, si él bonificaba o efectivamente qué tipo de arancel va a cobrar el producto que viene de Estados Unidos. Entonces, eso hay que mirar, hay que mirar muy bien la partida arancelaria y ahora la nueva normativa que ha impuesto el Estado soberano del Reino Unido. Son dos operaciones diferentes. Una la importación a un territorio dentro de la Unión y luego la salida de esa mercancía a un país tercero fuera de la Unión. Efectivamente, perdón, yo había entendido que hacía directamente de Estados Unidos al Reino Unido, pero efectivamente si tiene que pasar por la Unión Europea, eso es más complejo. Sí, la pregunta concreta era un producto que se haya importado desde Estados Unidos y se envíe a UK. Vuelve a pagar aranceles. Dos operaciones totalmente distintas. Bueno, vamos a aprovechar alguna pregunta más, si os parece, sobre la nueva ley de aplicación a partir del 1 de julio, aunque también se anuncia que se podía retrasar un poquito más, pero por ahora está fijada a partir del 1 de julio de este año. Si un producto se vende a través de un marketplace, a través de una empresa de Europa, el marketplace, el responsable de recaudar ¿es el marketplace el responsable de recaudar y presentar el IVA o solo si la empresa reside fuera de la Unión Europea? No. El marketplace será el responsable de recaudar el IVA e ingresarlo, siempre y cuando el marketplace sea el responsable del traslado, del transporte del material que esté enviando. También nos hacen una pregunta específica sobre temática de exportación de café. Quizás es demasiado específica, como digo, para este webinar. Si os parece, si tenéis preguntas tan específicas, apuntar este mail, contacta.webinars@exportacondhl.com, porque os facilitaremos allí vuestras cuestiones. Como ya pasamos un poquito de la una y antes hemos dicho que también nos hacían llegar una pregunta, una inquietud a las empresas que están con nosotros, con una pregunta muy directa, si haber sido finalistas de los premios DHL Atlas Export, bueno, para ellos ha significado algo importante, ha significado una referencia a la hora de exportar, y más en los tiempos en los que nos encontramos ahora. Jorge y Albert. Tú mismo, Jorge. Jorge, creo que tenemos problemas mientras las soluciones. Bueno, ¿nos puedes decir, Albert, brevemente, sí. simplemente en 2 frases, qué ha significado para vosotros? Hombre, para Bydemes pues es muy interesante pues, el hecho de exportar, ir al valor añadido, pues que DHL reconozca nuestro trabajo, porque DHL es una gran empresa y bueno, pues entendiendo que nosotros nos queremos rodear de los mejores y creo que es una buena manera de ir al exterior con buenos partners. ¿Y en tu caso, Jorge? Jorge creo que no nos escucha. Bueno, estamos seguros que también para él ha sido un importante apoyo ser finalista de anteriores ediciones. Sí, Jorge, ¿nos oyes ahora? Sí, ahora sí, había algún fallo con la red. No importa. Sí, sobre, bueno, el hecho de haber sido finalistas, en este caso,
valoramos mucho la reputación que otorga a nivel de empresa, bueno, la imagen de marca, la imagen de la propia empresa y especialmente, bueno, no, sin importar si eres una empresa demasiado grande o demasiado pequeña. ¿Me oís bien? No sé si se ha cortado. Sí, te escuchamos. Te escuchamos. Ahí. Pero... Si podemos volverlo a intentar. Jorge, si nos escuchas. Ahora, disculpa. ¿Me oís ahora? Sí. Vale, sí. Comentaba que, bueno, a nivel de reputación como empresa e imagen de marca, este tipo de premio es importantísimo, sobre todo sin importar si eres una empresa más grande o más pequeña. En nuestro caso, ¿me oís ahora bien? Sí. Sí, no te preocupes, Jorge. Vale, sí, pues en nuestro caso, bueno, hay que pensar que cuando comenzamos a exportar éramos 29 personas solamente, muy poquita, ahora somos 70, y dentro de todo esto seguimos siendo una cooperativa agrícola y cuando salimos allá al exterior, pues como he comentado, Arabia Saudí y así, estamos compitiendo pues con grandes grupos internacionales, sobre todo británicos, pues países referentes en el tema del caballo, y claro, no es lo mismo ir simplemente tú solo o teniendo un reconocimiento detrás, pues con este tipo de galardones, que además de HL, como habéis comentado antes, es una marca bien reconocida de prestigio en todo el mundo, todos los importadores la conocen, pues claro, no es lo mismo ir a la caballería real de Arabia Saudí, ponle tú solo o ya con un galardón detrás que te han nominado finalista, pues siempre da imagen, siempre da confianza, como os comentaba antes, que era tan importante. Genial, Jorge. Te hemos escuchado perfectamente. Sí, estoy yendo. Tenemos algunos problemas técnicos. No te preocupes, es normal. Se ha escuchado bien tu mensaje. Bueno, con estos mensajes, también se nos han quedado alguna pregunta en el tintero, pero no tenemos tiempo para más. Vamos a llegar al final de este webinar animando a muchas de las empresas que están con nosotros también, que se presenten a estos premios, que es mucho más fácil de lo que parece, ¿verdad, Nicolás? No sé si tenemos tiempo para explicar esto o nos despedimos ya. No, si quieres en 2 minutos explico, sobre todo animo a las empresas que se presenten, como acabamos de ver el ejemplo de Albert y de Jorge. Al final es lo que se pide a las empresas que se presenten a los premios no es un tocho. Es decir, lo que estamos pidiendo básicamente es que transmitan su pasión, lo que están haciendo, el equipo que hay detrás. Y al final es lo que estamos valorando, porque los datos económicos y los datos de exportación, por eso tenemos los miembros del jurado cuando nos reunimos, cada uno ha recibido con antelación los dossiers de las empresas y hemos verificado efectivamente la solidez económica a través de informes especiales. Después de aduanas tenemos efectivamente las estadísticas en qué países están trabajando, luego a qué programas han participado. Eso lo tenemos gracias a todos los miembros y con confidencialidad, por supuesto, pero que participamos en el jurado. Y sobre todo lo que estamos valorando es la trayectoria empresarial y la voluntad del equipo, porque al final esto es un trabajo en equipo. Dentro de las empresas que van bien a la exportación es porque realmente lo comentamos ayer con Albert, es un tema efectivamente, va desde el comité de dirección hasta realmente que está apoyando toda la iniciativa dentro de la empresa, porque es un proyecto de crecimiento. Y esto es lo que estamos valorando en cada una de las categorías, por supuesto, con la parte sostenible, con su sostenibilidad, la parte de e-commerce, efectivamente como un modelo de e-commerce. Pero también muchas veces vemos modelos de e-commerce sostenibles, porque efectivamente el público que está recibiendo la mercancía, que es un consumidor, quiere que además el producto que le llegue a través de e-commerce sea sostenible. Entonces vemos que intentamos pegarnos cada vez más a la necesidad de las empresas, del consumidor o de las empresas cuando estamos hablando de exportación a empresas, ¿no? Y es lo que valoramos. O sea, que os animo, no es complicado, sabemos que es tiempo porque es lo que menos se tiene en una pyme, es tiempo, como con todos los objetivos que hay, pero realmente lo hacemos de una forma totalmente objetiva y por eso el jurado habéis visto quién lo compone y muchas veces además la secretaria de Estado al Comercio es la presidenta del jurado, ¿no? Estamos esperando que este año también lo sea y además está participando y verifica efectivamente de la veracidad, de la objetividad
y también comparte con nosotros los criterios que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque, repito, aunque DHL soporte, porque tiene que haber un sponsor, pero nosotros lo que queremos es que sean los mejores que ganen, porque al final es una referencia para la industria española y sobre todo para animar a todas las pymes que al final están, la exportación, lo que ha comentado tanto Albert como Jorge, da solidez al negocio, diversifica el riesgo, te permite además crecer, generar empleo aquí y esto es lo que perseguimos con estos premios. Unos premios que, como decías, pretenden apoyar, promover la exportación, esos son los principales pilares también de DHL y por eso el ánimo de querer responder todas las preguntas, vamos a introducir una más, ya la última y nos despediremos. Leo textualmente, esta pregunta va dirigida hacia ti, Rocío. Somos un fabricante español que fabrica y envía directamente al cliente final europeo, pero que facturamos directamente a comercios electrónicos intracomunitarios, por lo que no estaríamos sujetos a los umbrales. ¿Es así? Habría que ver de quién depende el transporte, el cobro de la mercancía a través del marketplace. Sí que tiene algunas exenciones esta obligación para los marketplaces, pero hay que ver si se cumplen todas. Entre ellas, el transporte, la gestión del cobro de la mercancía que se vende, etc. Gracias, Rocío. Ya con esta cuestión, ahora sí, llegamos al final de esta sesión en la que de la mano de empresas referentes y por ello finalistas en anteriores premios de DHL a la exportación, hemos conocido pues, cómo se han adaptado a esta situación de la COVID, cuáles han sido sus principales recomendaciones y consejos, ¿verdad?, para exportar, las oportunidades que incluso han podido tener con la llegada operativa también del Brexit, sin olvidar que es uno de los temas que más cuestiones han generado, el tema de plena actualidad como son los cambios fiscales y aduaneros en la Unión Europea. Jorge Guillén, Sport Manager de Agrobeco, Albert Herrero, General Manager en Baidemes Group, Nicolás Mouze, Director de Marketing y Ventas de DHL Express y miembro del jurado de los premios DHL Atlas, y Rocío Lorenzo, responsable del área fiscal de Let's Law, despacho que antes no hemos mencionado, especializado en servicios digitales. Muchísimas gracias por esta interesante sesión. Muchísimas gracias. Además, agradeceros a todos los que estáis al otro lado de vuestra pantalla vuestra atención. Os invitamos a asistir al próximo webinar, apuntar la fecha, será el 8 de abril. Os adelantamos que será sobre el tema de la marca, la fortaleza de la marca para la venta internacional. Volveremos a reunir de nuevo a finalistas de anteriores ediciones de los premios DHL Atlas. Ya sabéis que es un evento referente en el mercado de la exportación y también estará con nosotros un nuevo miembro del jurado, en este caso Miguel Otero, director general del Foro de Marcas Renombradas de España. Recordad que podéis visitar la página web que es www.premiosdhlatlas.com, repito, www.premiosdhlatlas.com, con toda la información sobre los galardones y también sobre estos webinars. En el caso de querer participar en los premios DHL Atlas 2020, todavía no tenemos activado el formulario de registro, pero comentaros que podéis dejar vuestro email en esta web y os avisaremos cuando abramos la convocatoria. Como ha dicho Nicolás, es mucho más sencillo, tenéis que ir al grano y podéis ser una de estas empresas finalistas. Además, que también os preguntabais en el chat, también podréis volver a ver este webinar. Nos comentaba gente que se ha tenido que ir, después ha vuelto y se ha perdido alguna cuestión y que para él era importante. Podéis consultar este webinar e incluso inscribiros también a los siguientes, que repito, tratará del tema de la marca. Para consultas concretas, ya sabéis este mail, lo hemos repetido, lo vuelvo a repetir, contacta.webinars@exportacondhl.com para todas las preguntas que se han quedado en el tintero, para esa pregunta concreta sobre el café, seguro que los compañeros de DHL te contestarán. Y por último, deciros que os avisaremos de todos los eventos de DHL Atlas Export Days, vía correo electrónico, bueno, por nuestros canales habituales de contacto y además toda la información la podéis consultar en Empresa Exterior. Volvemos a vernos entonces el 8 de abril. De nuevo, muchas gracias a todos y hasta entonces. Gracias.